El gran comedor, como era habitual al mediodía, vibraba con el bullicio de cientos de estudiantes charlando, comiendo y riendo. Las bandejas flotaban, los platos se llenaban mágicamente, y el ambiente era relajado. Hasta que la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo digno de una entrada teatral. «Minerva, mi amor», retumbó una voz grave y apasionada, con acento extranjero y absolutamente dramático. Un galán moreno, de al menos 1,90 de estatura, musculoso como un campeón de Quidditch, piel bronceada, pecho velludo al descubierto, camisa abierta hasta el ombligo y una melena negra que ondeaba sin viento visible, caminó como un vendaval hacia la mesa de los profesores. Harry y Ron se atragantaron con su estofado, tosiendo a la par. Hermione, que justo había dado un sorbo a su jugo de calabaza, lo escupió con tal fuerza que salpicó a Parvati. «Merlín bendito», dijo Ron, con la cara roja. «Es uno de esos actores de las novelas que Selene nos mostró», susurró Harry, ojos como platos. «Ese es Fernando del Fuego o algo así». Severus Snape, en el extremo de la mesa del profesorado, se quedó rígido como una estatua, los labios en una delgada línea de absoluta indignación. Solo había una persona en ese castillo capaz de semejante atrocidad: Selene. Tal acto tenía escrito a fuego su nombre. El galán, sin perder tiempo, se paró frente a la profesora McGonagall, que justo estaba partiendo un bollo, y le extendió la mano con gesto dramático. «Vámonos, Minerva. Casémonos de una vez. Ya no puedo soportar este cruel destino que nos separa». Minerva McGonagall quedó congelada, con la servilleta aún en la mano. «¿Qué en el nombre de Godric Gryffindor?», susurró atónita. Y sin darle tiempo a protestar, el galán la levantó en brazos como si fuera una pluma y, bajo un coro de gritos ahogados y cubiertos de puré de papas, salió corriendo con ella en brazos por la misma puerta que había irrumpido. Hubo un silencio sepulcral. Ni un solo alumno se movió. Nadie masticaba. Ni los fantasmas flotaban. Hasta los cuadros dejaron de cuchichear. Fue Albus Dumbledore, con su rostro más serio que nunca, quien se levantó lentamente y dijo con voz grave: «Busquen a la profesora McGonagall. Inmediatamente». Un enjambre de prefectos, profesores y alumnos de séptimo año salieron a toda prisa, con varitas en mano. Snape se frotó el puente de la nariz y murmuró en voz baja: «Voy a encerrar a esa niña en una mazmorra con todos los libros de física cuántica en alemán si no me da una explicación convincente». Pensó que sería un buen castigo según lo que leyó sobre la crianza de los hijos. Mientras tanto, en lo alto de una torre, Selene observaba la escena con un vaso de té en la mano y una sonrisa astuta. «Dramatismo. Entregado», susurró al sistema. «Confirmado», respondió este. Nivel de confusión general, 97%. Severus Snape, punto de ebullición alcanzado. Selene soltó una risita suave mientras activaba la siguiente ilusión lista para entretener. Porque después de todo, ¿qué sería Hogwarts sin un poco de caos controlado? Las horas pasaron con la misma tensión que se siente antes de una tormenta. Los profesores y prefectos iban y venían del castillo, los estudiantes cuchicheaban en los pasillos, y la incertidumbre flotaba más densa que la niebla sobre el lago negro. La noticia desde Hogsmeade no tardó en llegar. Un galán apasionado, empapado de romanticismo y aceite corporal, había sido visto corriendo con Minerva McGonagall en brazos, declarando a los cuatro vientos su amor eterno. El asunto habría sido meramente cómico, de no ser porque al ser perseguido por aurores fuera de servicio que almorzaban en las 3 escobas, el galán había soltado un último grito de pasión, saltado al río con la profesora aún en brazos, y se deshizo en arena al tocar el agua. «De arena», repitió Flitwick, aún perplejo. Como si fuera una ilusión sólida. Cuando Minerva regresó al castillo, su aspecto lo decía todo. Mojada, sucia, con algas en la túnica, el moño deshecho y los ojos como brasas. Caminaba como un dragón buscando venganza. «¿Quiero Veritaserum?», exigió a gritos a Severus Snape en medio del gran comedor. «Y que Albus use su legeremancia. Esto no quedará impune». Snape, aunque por dentro estaba horrorizado, mantuvo la compostura y respondió con calma: «Lamentablemente, profesora, eso sería violar varios estatutos del ministerio.
No podemos usarlos ni siquiera contra alumnos rufianes, salvo en casos de amenaza directa. Dumbledore, con una expresión mezcla de cansancio y preocupación, asintió. Minerva. Debemos proceder con cuidado. No podemos cruzar esas líneas, aunque estemos perplejos. Solo los alumnos de cursos superiores fueron interrogados, aunque sin uso de magia ni sueros. Todos juraron ignorancia. Algunos estaban aterrados, otros apenas podían reprimir las risas. Selene, por supuesto, miró atentamente todo oculta comiendo las galletas que preparo. Pero se imaginó qué diría ella en esa situación. ¿En serio creen que yo podría crear semejante ilusión física tan poderosa? Solo soy una pobre estudiante con una gran imaginación. Y aunque Severus sospechaba, no tenía pruebas. Solo esa punzada familiar detrás de los ojos. Pero la cereza del pastel llegó pronto ese día en una edición especial del Profeta. El diario El Profeta apareció con una portada escandalosa. Pasión en Hogwarts. ¿La estricta McGonagall oculta un amante secreto con cuerpo de Dios y corazón de arena? Por Rita Skeeter. La portada mostraba una ilustración dramática del galán cargando a Minerva con un corazón gigante detrás, acompañado de frases como: un romance prohibido en los pasillos de piedra. Un antiguo amor del pasado transfigurado. El castillo jamás volverá a ser el mismo. Minerva estaba furiosa. Severus, exasperado. Albus, misteriosamente divertido. Y Selene, desde su habitación, hojeaba el periódico con una taza de chocolate caliente, sonriendo con satisfacción. Sistema. ¿Cuál es la probabilidad de que Rita nos dé portada doble mañana si lanzo otra ilusión? Alta, si el sujeto involucra a Hagrid bailando flamenco o a Filch revelando que fue estrella del circo. Selene sonrió con picardía. Tomo nota. El día había sido eterno para Severus Snape. Entre la furia de McGonagall, el caos provocado por la ilusión del galán musculoso, y los susurros entre los estudiantes, su cabeza hervía como un caldero mal calibrado. Así que cuando finalmente entró a su aposento, y descendió al interior de la maleta mágica donde Selene residía, lo hizo con una única intención: darle una lección a su hija por lo que había hecho. Pero apenas cruzó el umbral y abrió la boca, ella habló primero. Peter Pettigrew está vivo. El hechizo que Severus tenía en la punta de su varita se desvaneció. Su ceño se frunció en una mezcla de incredulidad y sorpresa. Eso es imposible, espetó, con voz tensa. Black lo mató hace años. No, Selene negó con la cabeza, más seria que nunca. Sirius Black nunca mató a Peter. Los hermanos de Ron tienen un objeto, un mapa. El mapa del merodeador. Muestra los nombres y movimientos de todos en el castillo. Lo vi. Vi el nombre de Peter Pettigrew caminando por los pasillos. Y Ron tenía su rata encima. Esa parte no era verdad, pero su padre no tenía por qué saberlo, solo actuar para conseguir el mapa. Severus dio un paso hacia ella, su voz contenida pero vibrante de tensión. ¿Estás segura de lo que dices? ¿No fue una ilusión, una trampa, un juego tuyo más? Selene lo miró a los ojos, sin una pizca de burla. No esta vez, padre. Créeme. Yo quería robar ese mapa para evitar ser descubierta con mis cosas, pero necesitaba una distracción, por eso el galán para Minerva. Cuando intenté tomar el mapa de Fred y George, vi ese nombre. Me pareció extraño, así que esperé. Y volvió a aparecer. ¿Peter Pettigrew? Severus se giró lentamente, sus pensamientos corriendo más rápido de lo que le gustaba admitir. Si Peter estaba vivo. Todo lo que sabían sobre la traición, sobre la caída de los Potter, sobre Black, podía ser una mentira. ¿Dónde lo viste por última vez? Cerca del pasillo del tercer piso. Selene entrecerró los ojos. Y Ron sigue con esa rata. Si estoy en lo cierto. Esa rata es Peter. Snape se llevó una mano a la frente. Si eso era verdad, no solo tenían a un animago no registrado escondido entre los estudiantes, sino que todo el caso contra Sirius Black se caía en pedazos. Y más importante aún, alguien que había servido a Voldemort directamente. Estaba dentro de Hogwarts. Esto cambia todo, murmuró Severus. Por eso te lo dije, dijo Selene en voz baja. Sé que lo de Minerva Flowey es una tontería, pero no fue sin razón. ¿Y?
Te prometo que si me ayudas a encontrarlo, esta vez moderaré el teatro. Snape la observó por varios segundos, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a una niña astuta, irreverente o bromista. Vio a su hija. Y a una aliada. Muy bien, dijo con seriedad. Esta noche, iremos a buscarlo. Si es verdad lo que dices. No solo cambia el pasado, Selene. Puede cambiar nuestro futuro. Y con eso, padre e hija comenzaron a preparar la cacería silenciosa del traidor. Escondido a plena vista. Creo, padre, que es hora de usar el arma borra memoria que compré, dijo Selene con tono firme, mirando a Severus desde la sombra mientras ambos descendían silenciosamente por uno de los pasadizos secretos del castillo. Y antes que digas que no la necesitas, debes saber que esta arma extrae la memoria y la almacena. Si quieres, puedes ver los recuerdos que absorbe. Además, el mapa tiene una clave de activación, y sin ella, sería inútil para nosotros. Severus entrecerró los ojos, caminando a paso seguro con su capa ondulando tras él. La idea de usar un artefacto sin rastros mágicos lo intrigaba. Y le inquietaba. Pero en este momento, lo práctico debía triunfar sobre lo tradicional. ¿Estás segura de que no deja rastro alguno? Ni un ápice. No es magia tradicional. Es otra cosa, una tecnología integrada con lo que los muggles llaman energía psiónica. Su origen es incierto, pero en manos expertas puede ser más precisa que la legerimancia y mucho más discreta. Según la propaganda es tan seguro que se puede usar en uno mismo. ¿Quieres borrado preservar un recuerdo es lo ideal? Severus gruñó en señal de desaprobación, pero no protestó. Horas después, bajo el tenue resplandor de las antorchas encantadas en un aula desierta, los gemelos Weasley fueron traídos con discreción. Selene, invisible gracias a su encantamiento de sigilo, se deslizaba como una sombra. Los gemelos, confiados al haber sido invitados por el profesor Snape con una excusa creíble sobre una broma reciente, no se lo esperaban. Solo necesito que me entreguen el mapa, dijo Snape con voz seca pero calmada. ¿Qué cómo lo sabe? Susurró George, mirando a Fred. Tal vez Filch lo delató, contestó Fred, palideciendo un poco. Lo sacaron. El viejo pergamino raído. Lo sostuvieron con cierta nostalgia, pero lo tendieron a regañadientes. Fue entonces que Selene actuó. Un hechizo silencioso, eficaz y preciso. Petrificus totalus. Ambos gemelos quedaron rígidos como estatuas. Snape no se inmutó. Con cuidado y seriedad, sacó la arma borra memoria, un cilindro metálico con inscripciones que parecían moverse bajo la superficie como tinta viva. La sostuvo sobre las frentes de Fred y George por turnos. Un leve zumbido llenó el aire, y la punta del cilindro destelló en un azul etéreo. Transferencia completada. Memoria almacenada. Acceso posible, susurró una voz metálica desde el artefacto. Selene desactivó su sigilo, mirando el cilindro con orgullo. Ahora puedes ver sus recuerdos, padre. Sabremos cómo activan el mapa. Y cómo lo desactivan. Snape asintió y conectó la varita con el cilindro por un pequeño filamento de energía mágica. Una secuencia de imágenes y palabras apareció en su mente. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Travesura realizada. Snape frunció los labios al descubrir a los creadores del mapa, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Su letra era delatadora. Miserables engreídos, murmuró. Pero inteligentes. Una parte de él ardía por haber accedido a usar ese tipo de tecnología. Pero otra sabía que si lograban capturar a Pettigrew, la historia podría reescribirse. Devolveremos a los gemelos a su sala común sin recuerdos alterados, solo sin este mapa, dijo Severus. Nadie sabrá lo que ocurrió. Esta vez, Selene. Lo hiciste bien. Selene sonrió con algo de orgullo. Y también con cierto temor. Porque si el pasado iba a resurgir. Más que una simple broma, Hogwarts iba a enfrentar una tormenta. Selene probó discretamente el maleficio imperó en los gemelos antes de enviarlos a su torre con los otros leones. La orden fue sencilla que cuando vieran a Ron y Percy se dieran un besito de piquito, lo cual hicieron para abrazarse luego y salir del control. Ron y su hermano mayor les miraban perplejos junto a otros espectadores como las gemelas Palty.
mientras los gemelos se separaron escupiendo al piso y sin saber por qué hicieron tal cosa. El acto fue conocido por todos en Hogwarts. ¿Por qué lo hiciste? La voz de Severus retumbó dentro de la maleta, como un trueno contenido. Estaba allí, de pie, cruzado de brazos, mientras Selene, sentada con aire inocente en una mecedora junto a un espejo encantado, sorbía un té de vainilla. ¿A qué te refieres exactamente, padre?, preguntó ella con fingida dulzura. Severus agitó la varita y un recuerdo flotante mostró a Fred y George Weasley dándose un piquito al ver a Ron y Percy, seguidos de un grito de asco, escupitajos al suelo y la absoluta perplejidad de toda la sala común de Gryffindor. Incluso las gemelas Patil miraban boquiabiertas. ¿Era necesario?, repetía Snape con el ceño fruncido, aunque una vena en su sien palpitaba peligrosamente. Ya habíamos conseguido lo que queríamos. No tenías que hacer eso. Selene dejó la taza con cuidado y se levantó. Padre, escucha, empezó, caminando con las manos detrás de la espalda. Tú dijiste que querías que esto fuera olvidado, y lo mejor para eso era hacer que quedara como un mal recuerdo. Algo que no desearan escarbar. ¿Qué mejor manera que hacerles pasar un bochorno tan grande que jamás se atrevan a preguntar qué pasó ese día? Severus la miró como si dudara entre darle un castigo o aceptar que tenía un punto. Además, añadió Selene con una sonrisa traviesa, solo fue un besito. Nada traumático. Están vivos, bien, y nadie les lanzará una maldición. Ron ya no los mirará igual durante semanas, y Percy probablemente evitará los pasillos donde anden juntos. Severus se tapó el rostro con una mano y suspiró hondo. No debiste usar el Imperius solo por una broma. ¿Y si era una prueba?, replicó ella con rapidez. Quería saber cuánto duraba el control y si podían liberarse. Además, lo hicieron justo después del beso. Prueba exitosa. Una vergüenza exitosa, bufó Severus, pero sin tanta furia esta vez. Sabía que su hija no era una Gryffindor, sino una Slytherin con vena dramática. Lo quieres olvidar, ¿no?, le dijo ella con una sonrisita ladeada. Severus solo alzó una ceja y caminó hacia la salida. Antes de irse, murmuró sin mirar atrás. Prepara esas galletas de la receta que tradujiste. Y ese recuerdo vergonzoso de los gemelos sin duda llegó al director para su diversión y mortificación de Minerva. Selene se rió con suavidad. Trato hecho, padre. ¿Quieres con chips que chocolate? ¿O con poción calmante? Además, padre, entre menos Weasley, mejor, dijo Selene, cruzada de brazos, paseando tranquilamente por su sala dentro de la maleta. Su tono era frío pero cargado de sarcasmo venenoso. Severus, que revisaba unos libros de maldiciones en una mesa cercana, alzó lentamente la mirada con una ceja arqueada, ya temiendo hacia dónde iría esto. Es una lástima que no podamos simplemente decirle a Ron que traiga a su disque rata, esa asquerosa criatura con la que duerme y, según dicen. Selene hizo una pausa dramática, bajando la voz con repulsión. Hasta se baña. Severus frunció el ceño, visiblemente incómodo. Y sí, ya sé que es un hombre, añadió ella. Lo hace más, no menos repugnante. En sí, las ratas son incontinentes. Así que si esa cosa fuera de verdad una rata, todo lo que Ron se ha comido, probablemente estuvo sazonado con algo más que especias. El profesor de pociones se puso verde como una botella de absenta. Dejó lentamente el libro sobre la mesa, respirando hondo como si contara mentalmente para no explotar. Merlín tenga piedad, murmuró. Pero Selene no había terminado. Y eso sin contar el hecho de que Peter Pettigrew ha tenido acceso libre al dormitorio de los chicos y chicas, baños, a la sala común de Gryffindor, sobre todo a la madriguera de los Weasley. ¿Cuántas veces habrá espiado a la señora Weasley cambiándose? ¿O a Jenny? Ni hablar de cuántas alumnas habrá observado en Hogwarts en estos años. Severus apretó los puños. Su mandíbula se tensó tanto que parecía que su rostro fuera de piedra. Aunque claro, a mí no, añadió ella con orgullo. Me escondí todo el año de todo el mundo. Incluso usé mis propios encantamientos de ocultación si ese gusano se le ocurrió merodear por ahí. No me dio para nada. El silencio se hizo denso, hasta que finalmente Snape murmuró con voz baja y furiosa. Si ese
Inmundo bastardo, hubiera osado mirarte siquiera. Te juro por Salazar que lo dejaba ciego y castrado de un solo hechizo. Y luego le quitaba la memoria para que tuviera que descubrir cada día por qué sangra. Selene sonrió con suavidad, casi con ternura. Vaya, padre. Ese comentario casi me hizo sentir querida. No te emociones, gruñó Severus. Es puro instinto de protección de la descendencia. Selene soltó una pequeña carcajada. Touché. ¿Le ponemos veneno de belladona a sus cereales mañana? Ya que Ron le da de comer de lo suyo todos los días. Snape suspiró, llevándose 2 dedos al entrecejo. Prepara el plan. Pero nada que deje rastros mágicos. ¿Quieres algo lento? ¿O que pique al tragar? Que pique. Mucho, dijo con los ojos entrecerrados. Pero lo justo para que no lo hospitalicen. Solo lo suficiente para que no vuelva a confiar en su rata nunca más. Como digas, padre. Y con una sonrisa de serpiente, Selene sacó una pequeña libreta negra donde comenzó a escribir. Operación Desratización Ron, fase 1. La oscuridad del castillo cobijaba a muchos secretos, pero ninguno tan vivo, tan punzante, como los que Selene Snape tejía en silencio. Tras retirarse a descansar, bajo la máscara de una joven normal, Selene descendió por las profundidades de su maleta encantada por su padre. Allí, entre sus innumerables espacios ocultos y pasajes ilusorios hecho por ella para mejorar el lugar, entró en la sala de control de espejos a como la llamaba. Cada uno brillaba débilmente, como ojos observando desde las paredes del castillo. Vamos a ver, pequeña rata, murmuró, ajustando el enfoque de uno de los espejos ocultos. Y ahí estaba Peter Pettigrew, en su forma roedora, escabulléndose entre los muros cercanos a la cocina. No sabía que su suerte había terminado, pues la hija de la leona y del murciélago era una serpiente venenosa pronto a morderle. Activando el reflejo sombrío, Selene se desvaneció en una sombra líquida, atravesando los límites entre dimensiones, apareciendo sin ruido alguno justo detrás de su objetivo, en un corredor poco transitado, húmedo y con olor a moho. Hola, Peter, susurró como un cuchillo en la oreja. Antes de que pudiera siquiera voltear, una varita de onix ya estaba en alto. Crucio. El dolor fue instantáneo, violento, como fuego líquido rasgando cada fibra nerviosa. La rata chilló y su cuerpo convulsionó, forzado a volver a su forma humana por puro sufrimiento. Allí, en el suelo, Peter temblaba y lloriqueaba, con los ojos llenos de terror. ¿Creíste que podías esconderte? ¿Cuántas chicas miraste mientras se bañaban o se cambiaban de ropa, escoria? Selene no gritaba, hablaba con una frialdad gélida, letal. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías seguir respirando sin pagar? Por la muerte de mi madre. Por favor. Por favor. No. Crucio, otra vez, más intenso, su cuerpo golpeó el suelo convulsando. Crucio, una tercera vez. Por si aún tenía memoria de lo que era el miedo. Por si había llegado a olvidarlo. Peter no suplicaba ya. Solo gemía, la conciencia tambaleándose en los límites del dolor absoluto. Selene entonces bajó la varita. Solo por un segundo. Ahora. Vamos a ver si eres útil antes de deshacerte, susurró. Imperio. Los ojos vidriosos de Peter se desenfocaron, su cuerpo se relajó. Selene se acercó y habló en voz muy baja, como si implantara una semilla venenosa directamente en su mente. Ron Weasley está dormido, tú. Vas a ir al despacho de Albus Dumbledore ahora que él no está. Vas a colocar esto cerca de su escritorio. No hablarás. Como la mascota que eres. Regresarás a donde Ron si algo falla. Te arrancaré la piel con mis propias manos. Mañana durante la primera comida actuarás como una rata que pide comida luego que te la den, saltarás sobre el tazón y te volverás humano. Selene lo miró un momento y le dijo algo al oído. Te quitarás la ropa pero no lo harás ahora mismo, no deseo vomitarme acá. Luego lo miró unos segundos. Nadie vería ese acto. Nadie sabría qué había ocurrido. Pero su mensaje estaba claro. Ahora. Vete, ordenó, y con un parpadeo, Peter volvió a su forma de rata y se escabulló, aún temblando, bajo la influencia del Imperius. Selene observó la oscuridad unos segundos. No con miedo, sino con calma. Con control.
Después, desapareció en una sombra más, de regreso a su maleta encantada. Y al recostarse en su cama, entre cristales encantados y esquemas de guerra, sonrió levemente. Uno menos. Muchos por caer. En el gran comedor, la rutina del desayuno comenzaba como cualquier otra. El murmullo de los estudiantes llenaba el aire, cubiertos chocaban, y el aroma de pan tostado, huevos y té flotaba como una bendición matutina. Pero la paz estaba destinada a morir con el sol apenas asomado. Ron Weasley, como siempre, llevaba a su maldita rata consigo. Scabbers dormía en su mano mientras él masticaba despreocupado su cereal con leche. A su lado, Hermione tenía una expresión de asco contenido cada vez que lo veía darle comida del plato a la rata. Ronald, eso es completamente antihigiénico, le dijo, frunciendo la nariz. Va, Scabbers solo quiere un poco de azúcar, respondió con la boca llena. Y entonces ocurrió. Scabbers dio un salto directo al plato de cereal de Ron, revolcándose como si su cuerpo ardiera por dentro. El líquido derramado cayó sobre la túnica de Ron, pero nadie miró eso. Porque al segundo siguiente, frente a decenas de testigos, la rata se transformó en un hombre desnudo. ¡Ah! Gritaron varios estudiantes al unísono. Las cucharas cayeron. Los gritos se esparcieron por las mesas como fuego. Peter Pettigrew apareció babeando, temblando, desnudo y cubierto de copos de cereal pegados a su piel. Su expresión era de puro desconcierto, como si no supiera cómo había llegado allí. Su cabello grasiento caía sobre su rostro, y su panza temblaba con cada jadeo. Ron jadeó y se llevó las manos a la boca. «Mi boca me pica. Mi boca me pica», gritó horrorizado. Hermione se levantó de golpe, como si fuera a vomitar. Harry casi tira su taza de té. Dean y Seamus gritaron como niñas. Y Rita Skeeter, en su forma animaga oculta en un rincón del gran comedor, tuvo que luchar por mantener el control. Estuvo a punto de transformarse, lo cual habría sido un escándalo aún mayor, y perdición no solo por ser una animaga ilegal, pues se sabría cómo logró obtener toda la información que publicó el espionaje le costaría años de cárcel. Y Severus Snape. Snape simplemente cerró los ojos, se llevó 2 dedos al puente de la nariz, y murmuró. Por Morgana, ya basta. Selene. Minerva McGonagall gritó. ¿Qué es esto, Albus? Y justo en ese momento, un aullido espectral de risa se escuchó en el aire. Las gemelas Palty se habían desmayado. Colin Creevey sacaba fotos como loco. Neville se había caído de la banca. Y un grupo de estudiantes de Ravenclaw estaba entre vomitar o correr. Peter, confuso, balbuceó. La verdad sale con leche y cereal. Mientras tanto, en su maleta mágica, Selene Snape sonreía frente a uno de sus espejos ocultos, comiendo una tostada con mermelada mientras veía el caos como si fuera una serie matinal. Operación desratización, éxito total, dijo en voz baja, y alzó su taza de té como brindis. Y Hogwarts. Nunca olvidaría ese desayuno. Jamás. El caos reinaba en el gran comedor, pero el caos pronto dio paso a la acción inmediata. Peter Pettigrew, desnudo, cubierto de cereal y gritando incoherencias, se lanzó en estampida sobre la mesa de Gryffindor. Cada paso que daba sobre platos, jarras y panecillos lo transformaba más y más en esa forma rastrera que había usado por tantos años. Sus manos se curvaban, sus dientes sobresalían, y su cuerpo se encogía. Ya estaba a medio camino de ser rata, cuando lo alcanzó el pasado. Sectum sempra, rugió Severus Snape, su varita silbando en el aire. Peter chilló, literalmente, como un cerdo degollado. 3 profundos cortes cruzaron su espalda, y un chorro de sangre se estampó sobre los manteles blancos de la mesa. Su transformación se detuvo de golpe, entre espasmos y jadeos. Medio hombre, medio rata. Enteramente traidor. Severus no se detuvo. Caminó con una furia fría y controlada, ojos encendidos por un odio tan personal como oscuro. Para él, Peter no era solo un traidor. Era el origen de todo. Del dolor. De la muerte de Lily. De la creación del huérfano que era Harry. El motivo por qué su hija se crió lejos. Parásito miserable, escupió Snape con voz baja pero venenosa. McGonagall, Philius Flitwick y Madame Hush aparecieron de inmediato, varitas al frente. El pequeño Peter intentó arrastrarse,
pero fue rodeado por hechizos atadores y campos de contención. Ni siquiera Dumbledore lo detuvo esta vez. El viejo mago estaba tenso, la mandíbula apretada, los ojos helados y calculadores. Este giro no le convenía. Porque la caída de Peter significaba la absolución de Sirius Black. Y con eso, Harry dejaría de estar bajo su tutela indirecta. La verdad era una condena. Y no para el traidor. Para el que pretendía mover los hilos del tablero sin que nadie lo notara. «Lleven a ese hombre al despacho del director», ordenó Dumbledore, pero su voz tenía un filo de hielo. Peter, sangrando, entre delirios de miedo y súplicas, solo podía repetir: «Él va a matarme. El señor oscuro». Harry escuchó eso. Hermione también. Y Severus giró la cabeza lentamente, con una ceja alzada. «Perdón», murmuró Granger, confundida. En su maleta, Selene acariciaba el pomo de su varita, satisfecha. «Y así cae el primero», susurró. La partida había comenzado. Y Selene Snape tenía más fichas en el tablero de lo que nadie imaginaba. El ambiente en la oficina del director era tenso como un alambre a punto de romperse. Peter Pettigrew, atrapado por fin, lloraba con voz quebrada, atado con cuerdas mágicas que brillaban como fuego líquido. McGonagall le lanzaba miradas que podrían petrificar, mientras Flitwick tenía su varita lista ante cualquier intento de fuga. Pomona Sprout le dedicaba un silencio cargado de desprecio. Dumbledore, sin embargo, estaba en otro plano. Sus pensamientos giraban como engranajes mal aceitados. Cómo lidiar con esto sin perder el control. El regreso de Sirius. El cambio de la tutela de Harry. El descubrimiento de su manipulación quizás. Y entonces la vio. Allí, en el suelo, como olvidada, descansaba una carta de colección de ranas de chocolate, una de esas con retratos animados. Gellert Grindelwald, pensó al acercarse, o quizás el joven Albus. Curioso, murmuró, y se agachó apenas para verla. Pero fue lo último que tuvo que hacer. Chac. Con un giro mecánico imposible, la carta se transformó en una esfera metálica oscura y elegante, como una trampa de precisión Goblin, y disparó un rayo relampagueante azul que impactó de lleno en el pecho del gran Albus Dumbledore. El anciano no gritó. Simplemente cayó. Como una estatua de marfil siendo empujada de su pedestal. Peter gritó. McGonagall soltó un alarido de horror. Albus, gritó Pomona, corriendo hacia él. El director yacía inmóvil, su cuerpo brillando con descargas mágicas residuales, su varita aún dentro del bolsillo sin haber sido desenfundada. La oficina entera quedó en silencio de tumba durante 3 segundos, antes de que el caos estallara. Llamen a la enfermería. A los aurores. A St. Mungo si es necesario, rugió Minerva, perdiendo la compostura que la caracterizaba. Quirinus Quirrell, tembloroso como siempre, sonrió internamente. O mejor dicho, Voldemort lo hizo. Al fin, susurró el parásito tenebroso desde la nuca del hombre. Una jugada inesperada. De alguien desconocido pero útil. Muy útil. Porque con Dumbledore fuera de juego, él se movería sin la sombra del viejo vigilando. Y mientras todo Hogwarts ardía en rumores, miedo y desconcierto. Selene Snape, desde el corazón de su maleta, prepara su siguiente movimiento. Uno menos. Y todos creen que fue un accidente. Ni siquiera tuve que usar un hechizo directamente, susurró, sentada con las piernas cruzadas, acariciando un cuaderno con su plan perfectamente anotado. Una sonrisa curva se dibujó en sus labios. La guerra mágica. Ya no sería como en los libros de historia. Esta vez, el tablero era suyo. Quizás debería relajarse un poco, ella pensó. En el interior de la maleta de Selene, un ambiente en calma flotaba, con la brisa de un océano ilusorio, y el cielo pintado de un atardecer eterno. Sin embargo, la calma era solo superficial. Severus Snape, con su túnica agitándose con el paso decidido, entró acompañado por Harry, Ron y Hermione, todos tensos. Selene, sentada en una hamaca mágica entre 2 palmeras ilusorias, sostenía un libro cerrado en su regazo, sus ojos brillando con una mezcla de serenidad y anticipación. «Tú sabías lo de Peter», gruñó Ron, con el rostro rojo de ira. «Vivió años con mi familia». «Fuiste tú. Tú atacaste al director»,
declaró Harry, aunque su voz estaba más cargada de confusión que de enojo, pues hace tiempo sabía que ese viejo no era de confianza. ¿Por qué hiciste todo esto, Selene?, preguntó Hermione con un tono firme, casi desesperada, buscando aún entender más que juzgar. Severus permanecía en silencio, los brazos cruzados, su mirada oscura clavada en su hija, esperando, juzgando, analizando. Selene los miró a todos con calma y se levantó, ajustándose la capa delgada que cubría su traje negro y elegante. Luego caminó hacia ellos lentamente. ¿De verdad nunca lo pensaron?, dijo con voz tranquila. ¿Una rata que vive más de 12 años? ¿Pasando como una reliquia familiar? ¿Que le gusta espiar a las chicas? ¿O eso tampoco lo vieron? ¿Nunca pensaron en ello? Yo sí pensé cómo ayudar. Solo denunciarlo traería problemas a tu padre que trabaja para el ministerio. ¿Y eso por qué?, preguntó Ron enojado y temeroso. Es lógico que unos estudiantes y niños no noten que una rata común viva mucho más de lo debería, pero alguien que trabaja para el ministerio, eso es inaceptable, al menos que él haya hecho algo con sus memorias, dijo Severus. ¿O si los había manipulado sin duda durante años?, dijo Selene. Él les borró la memoria, añadió mirando a Ron directamente. A ti, a tu familia. No sería la primera vez que un animago con experiencia hace eso para ocultarse. Y créanme, Peter Pettigrew se especializa en sobrevivir. Selene sonrió, pero se puso seria. Gracias a eso tu familia no sufrirá, serán vistos como víctimas, y bueno, tu madre y hermana o hermanos no fueron abusados físicamente o de otra manera por Peter. Ron casi se desmaya. ¿Y por qué atacar al director?, exclamó Harry. Selene giró hacia él, seria. El director tiene poder sobre este castillo. No solo político, literalmente. Su influencia alcanza a cada piedra, a cada hechizo de protección. Si yo quiero moverme con libertad, si queremos tener una oportunidad cuando el Señor Oscuro regrese, miró directamente a Severus, entonces, no podemos permitir pelear en dos frentes. Hermione entrecerró los ojos. ¿Entonces tu plan era debilitar al director? Exacto, dijo Selene sin vacilar. Mi trampa fue diseñada para neutralizarlo, no matarlo. Las defensas del castillo se hubiera activado si lo intentara matar. Pronto volverá a caminar. Pero ahora, no podrá moverse con la misma libertad, no sin que los demás se pregunten qué oculta. Ron soltó un bufido. ¿Y todo eso por qué? ¿Por qué no simplemente confiar en los adultos? En nosotros, al menos. Porque la negación plausible es necesaria, respondió ella sin sarcasmo, sino con sinceridad. Si estaban genuinamente sorprendidos como los otros, no serían sujetos a investigación aparte. Voldemort está aquí. Ya lo saben. Lo sienten. ¿Pero qué hacen? ¿Han pedido ayuda o sacado a los estudiantes? Harry frunció el ceño. Dices que derrotarlo será más fácil que a Dumbledore. Selene asintió. Albus Dumbledore es un estratega, un político, un mago que controla el flujo de información como si fuera un titiritero. Voldemort es más directo, más vulnerable a una daga en la oscuridad. Severus alzó una ceja. ¿Y esa es tu intención, Selene? ¿Dagas en la oscuridad? Ella lo miró de frente, sin temor. Soy tu hija, ¿no? Además, no hay sentido en luchar cara a cara si lo puedo hacer desde la oscuridad. Por primera vez, algo parecido a orgullo y a preocupación cruzó el rostro de Severus Snape. Su hija ya no era una niña. Hermione murmuró. Esto está yendo muy lejos. Selene asintió con serenidad. Y apenas comienza. El aire en la maleta se volvió más denso, como si las palabras de Selene tuvieran peso propio. Ella, aún de pie frente a su padre y al trío dorado, cruzó los brazos y adoptó un tono más directo, incluso pragmático. Si bien, puede que haya sobrevivido a Voldemort con mis combos, dijo ella con una media sonrisa torcida, pero eso no garantiza que vuelva a pasar. ¿Combos?, repitió Harry, frunciendo el ceño. Sí, ya sabes. Selene imitó una serie de movimientos rápidos con las manos. En las máquinas arcade, haces combinaciones específicas de botones y palancas para liberar ataques especiales. Golpes fulminantes, combos letales, evasiones imposibles. Como en Street Sorcerer 2 o Magic Fighter.
Ron la miraba como si hablara en duendigonés. Hermione, por su parte, entornó los ojos con curiosidad. He escuchado de eso. Los chicos en mi escuela primaria lo mencionaban. ¿Dices que usas algo así en combate? Más o menos, respondió Selene con un leve encogimiento de hombros. Encantamientos encadenados, varita en mano, combinados con movimientos físicos específicos. Un tipo de duelo coreografiado y caótico al mismo tiempo. Casi nadie lo practica porque se considera poco ortodoxo. Pero funciona. Vaya que sí. El profesor medio duende era famoso por eso, y permaneció como campeón de duelos por años. Harry frunció el ceño. ¿Y tú piensas que eso basta contra Voldemort? No. Y por eso digo que hagamos trampa. Hermione se cruzó de brazos, molesta. Eso no suena nada justo. Selene la miró con frialdad y una pizca de compasión. ¿Justo? ¿Crees que Voldemort jugará limpio? ¿Que te dará una oportunidad de rendirte o te dejará usar la lógica para convencerlo de que la muerte no es tan mala? Silencio. Voldemort es un depredador. Un ser que se alimenta del miedo, de la muerte, del caos. No busca justicia, busca dominación. ¿Y tú quieres enfrentarlo como si fuera un examen en el aula? Lo siento, Hermione, pero si hay algo que aprendí de sobrevivir es esto: ¿los héroes justos mueren primero? Harry es el niño que vivo el destinado a vencerlo, y por eso le intento matar cuando era bebé. Hermione, para Voldemort eres una sangre sucia que debe morir, y tú, Ron, junto a tu familia son traidores de la sangre. ¿Y qué crees que hará el Señor Oscuro si gana ejecutarlos públicamente? Ron murmuró. ¿Y qué propones? Que hagamos trampa a lo grande. Que preparemos el terreno, que usemos a los aurores, al personal, a las criaturas mágicas, a las trampas del castillo, a los espejos y a las ilusiones. Que lo hagamos entrar en una telaraña tan espesa que ni vea por dónde le viene el primer golpe. Harry bajó la mirada, pensando. Eso suena a estrategia. Severus, aún en silencio, soltó por fin una palabra. Slytherin. Selene le sonrió. Táctica serpentina, padre. Puro veneno. Hermione parecía conflictuada, pero no habló. Entonces, añadió Selene mirando a los tres, si realmente queremos ganarle al Señor Oscuro, no lo enfrentemos en duelo. Hagamos que caiga en nuestras manos. Mientras él cree que es él quien nos tiene. Y por un momento, todos lo sintieron, la guerra estaba comenzando. Pero esta vez, ellos iban a ser los que movieran las piezas. Selene observaba el fuego ilusorio que danzaba en su chimenea mágica, mientras su padre, con los brazos cruzados, se mantenía en silencio junto a la entrada de su habitación. La pregunta que había lanzado minutos antes aún flotaba en el aire, como un hechizo sin disiparse. ¿Crees que Voldemort podría pedirte ayuda? ¿O siquiera perdonar que trabajas para el director? Repitió ella, con voz tranquila, aunque sus ojos buscaban algo más profundo. Severus solo negó lentamente con la cabeza. Su expresión era imperturbable, pero en su mente, el razonamiento era frío y calculado. No, dijo con absoluta certeza. El Señor Oscuro sintió el cambio en mí desde que Lily se volvió mi pareja. A partir de ese momento, todo lo que me unía a él empezó a romperse, y aunque en apariencia me mantuvo en su red, ya no confiaba en mí. Hubo una breve pausa en la que bajó un poco la mirada, su tono endurecido por la realidad. No me vigilaba abiertamente, no me asignaba misiones importantes. Era cuestión de tiempo. Solo esperaba el momento adecuado para usarme o desecharme. Y después, matarme. Selene no respondió de inmediato, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de ligera satisfacción. El destino se había desviado. El recuerdo de cómo su Severus había muerto en la historia original, traicionado como un peón prescindible, herido por el Señor Oscuro mediante su propia maldición cortante, y mordido por Nagini como si su lealtad nunca hubiera significado nada, parecía ahora menos probable. Aún así, no había espacio para relajarse. Me alegra saber eso. Aunque el peligro aún está latente, dijo en voz baja, más para sí que para los demás. Justo en ese momento, el eco de pasos apresurados y voces alteradas se escuchó más allá de la maleta mágica. Al salir,
Padre e hija vieron cómo el castillo estaba más tenso que nunca. Los aurores acababan de llegar. Entre ellos, Arthur Weasley, con el rostro transformado por la furia contenida. No era el amable y algo despistado hombre que solía recibir a Harry en la madriguera según la historia original. Esta vez, era un padre profundamente traicionado, sus ojos reflejaban apenas la civilización que lo mantenía controlado. Al escuchar que Peter Pettigrew había convivido con su familia durante años, durmiendo en la misma cama que su hijo, viajando en su equipaje, merodeando por la casa y observando cada detalle, el deseo de matarlo con sus propias manos era casi imposible de ocultar. Ese maldito cobarde, murmuró Arthur, apretando los puños, sus nudillos blancos por la fuerza. Los aurores se movían por el castillo, escoltando a Peter en estado de semi-inconsciencia, magullado y atado con magia, rumbo al ministerio. Algunos profesores aún debatían sobre lo ocurrido, incapaces de asimilarlo todo. Selene se mantuvo en silencio, solo observando. Y ahora que el velo de mentiras comenzaba a desgarrarse, todos sabían que la partida contra Voldemort ya había comenzado en serio. En los pasillos de Hogwarts, el ambiente era tenso como pocas veces antes. Los aurores sujetaban firmemente a Peter Pettigrew, sucio, magullado y atado con hechizos que le impedían transformarse de nuevo en rata. Detrás de ellos, los gemelos Weasley caminaban a paso rápido, con el rostro enrojecido y las varitas en la mano, luchando contra sus propias ganas de hacer justicia por mano propia. Durante años, gruñó Fred, apretando los dientes mientras miraba la figura encorvada de Pettigrew. Nos vio a todos, espiando como el parásito que es. Seguro se coló en cada conversación, cada momento privado. Y seguro también en cada habitación, añadió George con el mismo asco y furia. Mamá, Ginny, nuestras amigas en Hogwarts. Ese asqueroso. Arthur los interceptó en el pasillo, plantándose frente a ellos, con su rostro demacrado pero con la firmeza de un padre que debía mantener la cabeza fría. Basta, ordenó con severidad. No aquí, no ahora. Si lo tocan, serán ustedes quienes terminen en Azkaban. Ya tendrá su juicio. Y pagará cada cosa que hizo. Aún con la voz quebrada, trataba de contenerse, pero sus ojos dejaban claro que compartía el mismo deseo de sus hijos. No había castigo suficiente para lo que Peter había hecho, no solo como traidor, sino como invasor de la intimidad de su familia. Mientras la escena se desarrollaba, Ron, pálido y aún algo tembloroso, se acercó a su padre con pasos lentos y las manos en los bolsillos. En su rostro había una mezcla de incomodidad y culpa que Arthur notó de inmediato. Papá, murmuró Ron, tragando saliva. Peter no nos aplicó algún obliviate. No nos borró la memoria. Arthur se giró lentamente, el peso de esas palabras calando en él más que cualquier hechizo. ¿Cómo sabes eso? Preguntó en voz baja, serio. Ron bajó la mirada, inseguro, porque solo sabía que debía hacerlo, como Selene le susurrado en la mente, así salvaría el trabajo de su padre, su reputación a su familia. No, simplemente. Lo pensé. Pero es importante, ¿verdad? Eso podría haber pasado y explicaría por qué estuvo tanto tiempo él con nosotros, sin levantar la mirada. En ese instante, Selene Snape, observando la escena con su típica mezcla de serenidad y afilada inteligencia. Eso es correcto, Ron, dijo en tono suave, como quien comparte una verdad que a otros les cuesta aceptar. Si Peter usó un hechizo de manipulación mental sobre ustedes, entonces nadie podrá culpar a tu padre de negligencia mágica o encubrimiento involuntario. Dijo un auror. Arthur giró la cabeza hacia él, sus ojos llenos de preguntas, pero también de cierto alivio contenido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes tú? Preguntó, desconfiando, aunque agradecido por esa posibilidad. Solo es cuestión de lógica, respondió, girando sobre sus talones. Y de saber dónde mirar. El peso de esas palabras dejó a Arthur aún más inquieto, pero en el fondo entendía que aquello sería, en efecto, la cuerda que evitaría que su propio nombre quedara arrastrado en la desgracia por culpa de Pettigrew. La red de secretos y engaños seguía girando a su alrededor, cada vez más cerrada. Y Selene ya había empezado a tejerla mucho antes de que ellos lo supieran.